para mi asombro, obviamente ha habido notas bajas, ¿no? Inclusive después de haber dado una retroalimentación, tener todos los elementos en la plataforma, prácticamente, como se diría en mis tiempos, con el libro abierto, porque tienen los apuntes, tienen las diapositivas, y aún así hay muchos que insistimos en preguntar al compañero, en copiar, en hacer un copy-paste del internet, buscando la respuesta correcta en el buscador Google, y ahí es donde fallamos, ¿no? La evaluación era muy sencilla, las personas obviamente que han entendido y han estado en la retroalimentación tienen una nota sobresaliente. De todas formas, ahora vamos a proceder a realizar la retroalimentación. Como ya estamos acostumbrados, voy a proceder a grabar la clase para que tengan acceso. Hoy voy a subir las clases grabadas de la materia de esta semana y de la anterior, que tal vez no lo hice, ¿no? De todas formas, el día de hoy sí voy a subir todo porque tiene que tener la retroalimentación también en plataforma, ¿ya? Entonces, es un parcial o es un hito, en realidad, para recuperar, ¿ya? Estamos todavía a tiempo, tenemos el hito 3, el hito 4 y el hito 5, prácticamente son 3 hitos de donde sale su nota, entonces tienen que asegurar su nota, son 75% todavía restante de nota. La evaluación propia del hito es importante, al igual que la evaluación procesual. En cuanto al promedio, es 15 puntos de la evaluación propia del hito que van a rendir el día jueves y 10 puntos de los 25 sale de su evaluación procesual que van a rendir el 5, ¿no? Que tienen que entregar en realidad un informe hasta el 5 de mayo, como está en plataforma. Déjenme revisar para no equivocarme porque ya hemos marcado la fecha del procesual en plataforma. Ahora bien, antes de entrar a lo que es la retroalimentación, he estado revisando los mapas conceptuales de la unidad 4 y yo no entiendo por qué están confundiendo. En la unidad 4 hemos llevado el órgano ejecutivo, por lo tanto, el mapa conceptual de la unidad 4 es el órgano ejecutivo, como dice en el tema, órgano de configuración del órgano ejecutivo, funciones, atribuciones, todo lo referente al órgano ejecutivo, y me volvieron a poner en unidad 4 los funcionarios públicos, la función pública, etcétera. No he revisado, ¿por qué? Porque encontró varios que han cometido este error. He abierto nuevamente el mapa conceptual de la unidad 4. Revisen, no es funcionario público, ya hemos llevado servidor público, etcétera. La unidad 4 tiene que ser el órgano ejecutivo, la unidad 5, el mapa conceptual, tiene que ser el órgano legislativo. Así que por favor vayan revisando estos aspectos, ¿ya? Una vez realizada esta aclaración y obviamente se encuentra abierto nuevamente el mapa conceptual de la unidad 4. No he revisado todavía el de la unidad 5 porque tenían que entregar hasta el día de hoy. Pero revisen el de la unidad 4. Varios me han vuelto a enviar el funcionario. Creen que yo no reviso, creen que cumpliendo el envío ya está, voy a pasar por alto. No, reviso los trabajos. Reviso los trabajos, ingreso a los trabajos. Les están mandando retroalimentaciones. Así que los que creen que pueden enviar cualquier cosa solo por cumplir, se están equivocando. Revisen el mapa conceptual de la unidad 4 y si han cometido el error de enviarme, tal vez es un error, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo ha enviado con el ánimo de solamente presentar. Tal vez ha sido un error. Pero pueden rectificar hasta el día jueves 29, ¿ya? Entonces, después de esta aclaración, vamos a pasar a la retroalimentación. Ya tengo 41 estudiantes en sala. Como siempre, llegamos tarde. Las clases son a las 11, no a las 11 y 1 minuto, 11 y 2 minutos. Es a las 11, ¿no? Ya, después de haber hecho esas recomendaciones, nos toca entrar a la evaluación del hito 3, ¿no? Entonces tenemos una evaluación aplicativa. ¿Cuándo es la evaluación? Para los que no estaban presentes en la anterior clase, para los que andan un poco perdidos en cuanto al cronograma, el día de la evaluación aplicativa es el día jueves 29 de abril, quiere decir este jueves que viene, ¿ya? Entonces,
tienen que descargar el instrumento. Ahorita todavía no está visible. ¿Por qué? Porque va a estar visible recién el día jueves a las 11, como hemos hecho la anterior evaluación. ¿Ya? Entonces, descargan el instrumento, lo resuelven y me lo devuelven en Word. La persona que me devuelva el trabajo en PDF, le voy a quitar puntos por no seguir las instrucciones. ¿Ya? Es muy importante, tienen que devolverme en Word porque en este instrumento yo voy a consignar sus notas. ¿De qué consta la evaluación? Por ejemplo, hemos visto que la Constitución Política del Estado, y ahora hemos visto un análisis mucho más profundo, pertenece o tiene ciertos elementos, ¿no? Y está dividido en partes. Tenemos una parte axiológica, una parte dogmática y una parte orgánica, ¿no? Entonces les puede dar un inciso, por ejemplo. Yo les voy a leer un artículo. El artículo 165, parágrafo primero, el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, las ministras y los ministros de Estado. Parágrafo 2. Las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. Ahora bien, este artículo, ¿a qué parte de la Constitución Política del Estado corresponde? Y explique por qué. Vamos, chicos. La dimensión orgánica, doctor. Exactamente, este artículo pertenece a la parte orgánica. ¿Por qué? Porque se refiere a la estructura y organización del Estado, en este caso del órgano ejecutivo. Ejemplo 2, artículo 8. Tienen que responderme completo. Si solo ponen parte orgánica, si la pregunta vale 10, tendrán 5. ¿Por qué? Porque dice claramente la pregunta, identifique a qué parte de la Constitución Política pertenecen los siguientes artículos y les estoy dando la ayudita, ahí entre paréntesis, axiológica, dogmática u orgánica, explique por qué cada inciso vale 10 puntos. Si tiene 3 incisos, cada inciso 10, en total 30 la pregunta. En una sola pregunta, 30 puntos ya se están jugando. El segundo ejemplo, artículo 8, el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, el amaquella, el amayuya, el amasúa, ¿no? Que quiere decir no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. El suma camaña, que es vivir bien. El ñandereco, que es vida armoniosa. El tecocabi, que es vida buena. El ibimare, que quiere decir tierra sin mar. Y el capañán, camino, vida noble. Eso se encuentra plasmado en la Constitución Política del Estado. No me lo estoy inventando yo, por si acaso. ¿A qué parte de la Constitución Política del Estado pertenece este artículo 8, chicos? Dimensión axiológica, doctor. Exactamente, a la parte axiológica. ¿Por qué? Porque se refiere a principios y valores. Muy bien. Entonces, otro ejemplo, el artículo 29. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica de conformidad con las leyes y los tratados internacionales. ¿A qué parte corresponde este parágrafo primero del artículo 29, chicos? Dogmática, doctor. Dogmática, doctor. Dogmática, porque se refiere a qué? A derechos. En este caso, derecho a recibir asilo o refugio. ¿Por qué? Por persecución política o ideológica. Entonces, ahí están 3 ejemplos que les he puesto. En el examen, en la evaluación aplicativa. ¿Se dan cuenta? Es aplicativo. Aquí no hay nada memorístico. No necesitaban revisar apuntes, no necesitaban abrir su texto, no necesitaban nada. Simplemente es pensar, aplicar lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ya?
Entonces, ustedes tienen que ver de esa manera. ¿Qué tipo de democracia existe en Bolivia, chicos? Mixta, doctor. Ya. ¿Por qué una democracia mixta? Es representativa y también participativa, doctor. Ya. Déjenme revisar esto. Creo que esto ya hemos visto. Hemos visto ya las acciones también, ¿no? Esto está mal. Denme un segundito, chicos. Hito 2. Ya, en el hito 2 han visto lo que es niveles, nivel constitucional, etc. Ya, estamos bien. No estamos en otro hito. Ya. Entonces, ¿qué tipo de democracia tenemos en Bolivia? Obviamente la democracia mixta. Participativa, porque es participativa directa, porque tenemos mecanismos de participación, representativa, porque elegimos a nuestros representantes, y comunitaria vinculada a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Eso tenemos que desarrollar. Ahora bien, se les va a dar, por ejemplo, el artículo 103, dentro de otras preguntas. Por ejemplo, el Estado va a garantizar el desarrollo de la ciencia, el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías, el Estado, las universidades, las empresas, etcétera, desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, ¿ya? Dicho artículo, el presidente del Estado quiere incorporar, ya es, aquí viene, por eso tienen que leer bien la pregunta. A dicho artículo, el presidente del Estado quiere incorporar un parágrafo cuarto, porque tiene el artículo 103, 3 parágrafos, ¿ya? A dicho artículo, el presidente del Estado quiere incorporar un parágrafo que indique toda persona tiene derecho al acceso a la propiedad de una computadora. El Estado de manera progresiva debe generar las políticas para el cumplimiento de dicho derecho, estableciendo políticas de subvención para acceder al mismo, ¿no? Ese es lo que quiere incorporar el presidente del Estado, ¿no? Quiere incorporar un parágrafo. Y ahora, después del párrafo, viene una línea en negrilla siempre. Yo no sé por qué se confunden y responden antes de la negrilla. O sea, yo no entiendo. Tienen que responder después de la negrilla y dice, en caso de querer realizar dicha reforma, ¿qué procedimiento debe seguir, chicos? ¿Qué debería seguir? ¿Qué procedimiento se sigue para la modificación de la Constitución Política del Estado, chicos? Reforma constitucional, doctor. Ya, pero ¿a través de qué? Primero tendrá que llamar, y esta es la respuesta para que ustedes sepan. En caso, ya, primero se tiene que solicitar por parte del presidente, quien va a llamar a una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente se tiene que elegir a los miembros, ¿ya? Esta asamblea constituyente se tiene que autorregular y elaborar la modificación, ¿no? Pudiendo seguir los lineamientos o no de la sugerencia presidencial, ¿ya? Este nuevo texto constitucional debe ser aprobado por 2/3 de la Asamblea Constituyente y posteriormente existirá el referéndum para la aprobación por parte del pueblo boliviano. Eso tienen que responder en este caso, ¿ya? Ahora bien, otra pregunta. A continuación se transcribe un texto, determine cuál de los elementos de democracia de calidad se vincula. Hemos visto los elementos de calidad, ¿se acuerdan, chicos? ¿Chicos? Sí, doctor. ¿Cuáles son esos elementos de calidad? En sistemas electorales, condiciones adecuadas del debate público, mecanismos de participación ciudadana y demás. Eso me acuerdo, doctor. Exactamente, Cristal. Ya, entonces hemos visto ciertos elementos que hacen o determinan que en un Estado exista una democracia de calidad, ¿no?
hemos visto que puede ser ejercida de varias formas. En Bolivia estamos hablando de una democracia mixta, ¿no? Entonces, ¿qué elementos van a determinar que existe una democracia de calidad en un Estado? Como decía su compañera, sistemas electorales, condiciones adecuadas de debate público, mecanismos efectivos de participación ciudadana, mecanismos de vigilancia y supervisión a la función pública. Esos son los elementos que tenemos que identificar en un Estado para determinar que en el mismo existe una democracia de calidad. ¿Ya? Entonces, en la pregunta dice, a continuación se transcribe un texto. Determine con cuál de los elementos de democracia de calidad se vincula. Y el texto dice, elecciones 2018, candidatos que no cumplen los requisitos. ¿Ya? En 3 días vence el plazo para esa inscripción. Estamos hablando de un caso en Perú. ¿Qué requisitos debe cumplir una solicitud de inscripción? Deben cumplirse requisitos en 2 ámbitos, los candidatos y las listas. Los candidatos deben tener condición de ciudadana, estar en el padrón electoral, gozar de derecho a sufragio, demostrar nacionalidad, tener 18 años, una candidatura distrital y provincial, 25 años a una regional. Además debe acreditar 2 años consecutivos de domicilio en la zona donde postulará y la hoja de vida. ¿Con qué elemento de calidad se vincula, chicos? Sistemas electorales, doctor. Exactamente, se vincula con sistema electoral, ¿ya? Porque se refiere a los requisitos para participar en las elecciones. Estamos hablando de un caso ficticio, ahí dice claramente Cusco, ¿no? Pero les está dando todas las pautas. Entonces, ¿con qué elemento dentro de lo que es la democracia de calidad se vincula? Con sistemas electorales, ¿ya? Otra pregunta. En fecha 26 de julio del 2018, la señora Luisa Valdés fue denunciada por el delito de estafa en el caso de inversiones de los fondos de empresa Andrómeda. Con la denuncia se inició el proceso penal correspondiente y se encuentra en la investigación. El juez primero de instrucción, quien es la autoridad competente en esta primera etapa, determinó atención preventiva para la señora Valdés. Actualmente se encuentra en la cárcel San Sebastián para mujeres. Sin embargo, la señora Valdés tiene 6 meses de embarazo. Además, ha probado de manera documentada que tiene familia, trabajo estable, que se encuentra cursando su segunda carrera y que tiene una propiedad en el departamento de Cochabamba. El artículo 232 del Código de Procedimiento Penal determina, ¿ya?, en procedencia de la detención preventiva. No procede la detención preventiva en los delitos de acción privada, en aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad, los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a 3 años. Ya, entonces vemos todo el análisis del caso y viene la pregunta en negrillas, y después de esas preguntas en negrillas tienen que responder ustedes. Corresponde que hayan determinado detención preventiva. ¿Por qué? En caso de que no corresponda, ¿qué acción constitucional debe interponer y por qué? ¿No? Entonces hemos visto las acciones constitucionales, hemos visto el anteriorito y ahora vamos a hacer un análisis de todos estos elementos. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Corresponde la detención preventiva de la señora Luisa Valdés? No, doctor. Doctor, yo creo que sí, con acción de amparo constitucional. Quizás entendí mal la No, pregunta. no, pero a ver, Libertad, doctor. exactamente, Libertad. exactamente. Primero, vamos respondiendo primero la primera pregunta, porque dice, ¿corresponde que hayan determinado detención preventiva? No corresponde la detención preventiva. ¿Por qué? Porque ya inclusive les he dado el artículo donde está la improcedencia. ¿Por qué? Porque hay elementos arraigadores de la señora Luisa Valdés. Tiene domicilio conocido, tiene trabajo, tiene una propiedad, está cursando su segunda carrera. Entonces hay elementos arraigadores. Y en el caso de mujeres embarazadas,
¿ya? La detención preventiva es la última medida que debe ser tomada, ¿no? Por eso tenemos las medidas, y esto es materia de derecho penal, pero bueno, les voy a comentar, se podrían tomar medidas sustitutivas, ¿no? Que es muy importante, podría ser detención domiciliaria, etc. Dentro de las medidas sustitutivas. Pero en este caso, solo en este caso, no corresponde la detención preventiva porque la señora presentaba elementos arraigadores. En el caso de, bueno, estaba embarazada, la detención preventiva será la última medida a ser tomada, ¿ya? La acción que corresponde es la acción de libertad, porque en este caso está siendo indebidamente detenida, ¿no? Y la acción de libertad puede activarse en este caso, ¿ya? Porque todavía estamos hablando de una etapa de investigación, ¿no? Como dice el caso, pero aquí no hay nada memorístico. Tienen que leer bien la pregunta y responder con calma. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. La señorita, en este caso Laura Cuadros, fue violada de forma especialmente violenta por Carlos Heredia, quien es un ciudadano influyente y de grandes recursos económicos. Por esta situación se dio lugar a un proceso penal, el cual finalmente concluyó determinando la culpabilidad del señor Heredia, ¿no? Y se determina 5 años de prisión. Por el poco tiempo de prisión que el tribunal determinó, la señorita Laura Cuadros apeló. Sin embargo, el tribunal departamental revocó la sentencia y determinó la inocencia del señor Heredia, sin fundamentar adecuadamente la decisión. Se inició el proceso de casación, en el cual el Tribunal Supremo confirmó el fallo del Tribunal Departamental, confirmando la declaración de inocencia de Carlos Heredia. Y viene la pregunta en negrillas: ¿qué acción constitucional debe interponer Laura Cuadros? Aunque les parezca chistoso, les parezca un caso que no puede suceder, lamentablemente ocurre, ocurre y muy frecuentemente, ¿no? Casos que son muy claros, ese tipo de situaciones suceden, ¿ya? Por suerte tenemos las acciones que obviamente van a ayudar, ¿no? ¿Qué acción constitucional debe interponer Laura Cuadros, chicos, y por qué? Vamos rapidito. Doctor, quizá acción de cumplimiento, ¿Por qué? porque si bien se dictó una sentencia de 5 años y otro juez u otro tribunal determinó que y liberó a la persona que estaba ya con una sanción sentenciada, se puede decir que no se está cumpliendo la primera sentencia y en caso de que esta pueda de alguna forma ser revocada, ya tiene una sentencia y debe cumplirla antes y mientras debería cumplir la sentencia y las investigaciones deberían proceder, pero esta persona debería mantener esa sentencia. En realidad no es la acción que corresponde. Corresponde interponer una acción de amparo constitucional. Debido a lo que se está vulnerando es el debido proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque en este proceso no se está fundamentando las resoluciones judiciales, ¿ya? Entonces, no es un aspecto tutelado por acciones concretas. Por ello, corresponde presentar o interponer la acción de amparo constitucional, ¿ya? Porque no se está vulnerando en realidad el debido proceso. Y para ir nutriendo esta explicación, voy a leer las acciones que ya hemos visto en el anterior. Acción de libertad: cuando la vida está en peligro, que es ilegalmente perseguido o que es indebidamente procesado o privado de libertad personal.
Acción de protección a la privacidad. Toda persona, nos queda 10 minutos, toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos o bancos de datos públicos o privados o que afecten su derecho fundamental a la intimidad, privacidad personal o familiar o su propia imagen, honra y reputación, autodeterminación informativa vinculada a la privacidad, honra, reputación y propia imagen. Acción de amparo constitucional y es referente al caso. Tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, ¿no? Clarísimo. O de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Acción popular contra acto u omisión de las autoridades y de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad, salubridad pública, medio ambiente, entre otros. Acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida, ¿no? Es cuando no se aplica correctamente las disposiciones constitucionales. Y la acción de inconstitucionalidad, toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución política del Estado. ¿Ya? Entonces, en este caso, la señorita Cuadros tendrá que interponer una acción de amparo porque se está vulnerando el debido proceso. ¿Ya? En este caso no es una norma, sino que no hay ese debido proceso. Entonces, y obviamente no existe una fundamentación clara en cuanto a las resoluciones emanadas por esas autoridades. ¿Ya? Entonces tiene que estar claro. Tiene que explicarlo así. Otro ejercicio, un votante le hace juicio a Cambridge Analytica para saber de dónde sacó sus datos. Esto es facilito, ¿no? Un profesor de Nueva York pidió su perfil a la empresa, ¿no? La predicción se ajustaba, se les da todo el dato. Carol quiere conocer sus datos personales, tuvo acceso al banco de datos, no los obtuvo, etc. Si dicho caso ocurriera en Bolivia, ¿qué acción constitucional correspondería interponer y por qué, chicos? De protección de privacidad. Corresponde una acción de protección a la privacidad o protección de privacidad, ¿no? Debido a que se refiere al conocimiento de los datos de una persona que están en una base determinada, siendo dicho aspecto tutelado por la acción de protección de privacidad. Y el último caso, en las Rivieras, también es muy facilito, si se equivocan, no sé, ya voy a estar dudando muchas cosas. En las riberas del río Mamoré han sufrido los estragos de la minería ilegal que se practica en varios puntos del país. En agosto de 2018, una investigación periodística asegura que los lugareños temen usar aguas del río. Está contaminado, obviamente, por mercurio y cianuro que se usan para separar el oro del mineral artesanal. Y denunció que las afecciones de piel y problemas de visión se habían disparado en varias localidades del país. ¿Qué acción constitucional corresponde interponer? ¿Por qué? Acción popular, doctor. Exactamente. Porque esto está relacionado con el espacio de las personas, ¿no? Exacto. Corresponde interponer la acción popular.
una acción popular debido a que la acción procede cuando se están vulnerando derechos o intereses colectivos. En este caso, la salubridad pública y el medio ambiente, ¿no? Pueden ir profundizando en esos aspectos. Entonces, esta es nuestra evaluación. Obviamente, para los que no asisten y para las personas que no han estado el día de hoy, esto puede ser chino y por eso vienen las malas notas, ¿no? Porque entramos y no sabemos dónde estamos parados. Pero para las personas que asisten y ustedes tienen, está en el hito 2, en material de apoyo, creo que también lo he puesto en el hito 3 en material de apoyo, están las acciones en resumen. Igual si no estuviera ahí, tienen su constitución política del Estado donde les dan las acciones constitucionales. Entonces, esto es sencillo, no debería demorar más de 20 minutos en responder esta cantidad de preguntas, ¿no? Son preguntas muy sencillas. ¿Alguna duda o consulta más, chicos? Comentarle, doctor, que las acciones sí están en el hito 3 y en el hito 2 también. Ya, perfecto, gracias, Cristal. Entonces tienen a mano. Ya, ahora nos falta un par de actividades. Todavía no voy a ir marcando porque las lecturas ya hemos terminado y voy a compartir pantalla. Nos quedan 3 minutitos y voy a aprovechar estos 3 minutitos. Guárdame un segundito. Por ejemplo, la unidad 3 ya hemos terminado todas las actividades, la unidad 4 ya están marcadas todas las actividades, tenían que entregar un par hoy día. Nos falta la unidad 5, que también ya están con fechas. No sé si está el foro de autoorientación, voy a revisar, si no voy a mandar una temática para que ustedes vayan respondiendo. Nos faltaría este resumen de lecturas y después ya todo hemos terminado, excepto la evaluación aplicativa, que va a ser el día jueves, y la evaluación procesual que tienen que enviar hasta el día 4. El resto de las actividades tienen fechas de entrega y hemos ido marcando, ¿no? Todas tienen sus fechas. Por ejemplo, este mapa mental colaborativo se entrega hasta el 4. El mapa conceptual del órgano legislativo es el día de hoy, ¿no? Vayan rectificando lo que les decía. Mapa conceptual de la unidad 4 que me han seguido enviando sobre los funcionarios públicos, sobre los servidores públicos, que ya no corresponde el órgano ejecutivo, ¿ya? Entonces, no voy a dar ahora esta tarea de las lecturas porque quiero que se concentren en su evaluación. Esto, ¿se fijan? Es el único que no tiene fechas. Camila, dime. Doctor, una consulta igual de la plataforma. Le cuento de que a mí me aparece asistencia del hito 2 y del hito 3. Solo tengo que marcar asistencia en el hito 3, ¿verdad? Sí, asistencia en el Porque no hito me 3. sigue No se preocupe. apareciendo para marcar asistencia en el hito 2. Asistencia hito 3, chicos. Ya, está bien, doctor, gracias. ¿Quién más? Luz, Quiero usted, dime. el mapa mental y mapa conceptual 2 días no puede terminar porque es un tema No te escucho y bien. todavía no se puede, no se la entrega. Todas tienen sus fechas de entrega y como les dije en el anterior, y todos los que no cumplen con las fechas de entrega. El mapa mental hoy día no vean, Chicos, todo tiene sus fechas, por favor, ¿ya? No voy a ampliar, solo estoy ampliando en este caso porque creo que ha habido una confusión y son varios, entonces el único que está abierto. Después, este mapa mental colaborativo todavía tiene fecha de entrega hasta el 4. Este tiene hasta el 1, ya se ha entregado. Esto, lo único que no ha marcado fechas, el resto ya se ha hecho con anterioridad. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta más, chicos? Luz. Está claro, doctor. Doctor, buen día. Disculpe, una consulta. El mapa conceptual del tema 3 era únicamente de lo que está establecido en la Legislativo. Constitución. Sí, todo lo que hemos avanzado sobre el legislativo. Que creo que hubo una confusión porque en las diapositivas, perdón, del tema 4 está también incluido la función pública y los tipos Claro, de función. pero las unidades eran clarísimas. Ahí te ¿Puedo ver especificaba de plazo qué para el día unidad. jueves? ¿Qué?
¿Eso hay plazo para el día jueves? Para corregir Ambos el... voy a ampliar hasta el día jueves, por favor, del Ejecutivo Legislativo.